Para el PP es a la vez una victoria y un fracaso. Para la extrema derecha un subidón de energía. Para el PSOE el peor resultado en el peor momento con el peor candidato. Para la política nacional el principio de un nuevo ciclo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Extremadura abre fuego electoral. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. No estamos todavía en 2026, pero políticamente sí. Ya tenemos las primeras elecciones de las 2 o 3 que veremos en este próximo año. La primera estación de este viaje, que culminará con unas elecciones generales en 2026 o 2027, ha sido Extremadura. Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones. Es María Guardiola, presidenta extremeña del PP, celebrando su victoria electoral. Seguirá siendo presidenta, pero las cosas no han salido exactamente como ella quería. Los comicios no tocaban todavía, los adelantó porque pensó que era un buen momento. Con el PSOE débil conseguiría mayoría absoluta y dejaría de depender de Vox, su enemigo íntimo de coalición primero y de pactos parlamentarios después. Pero no ha habido mayoría absoluta, y Vox ha sacado más del doble de escaños de los que tenía. El adelanto electoral solo ha servido para engordar a Vox. Extremadura ha hablado y Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox. Y Extremadura lo va a tener. El adelanto electoral ha duplicado la fuerza de Vox en el Parlamento extremeño y también ha provocado otra cosa. El PSOE se ha desmoronado. Ha perdido 10 escaños. El resultado es muy malo. No lo digo yo, lo dice el candidato, Miguel Ángel Gallardo. El resultado del Partido Socialista es muy malo, y por lo tanto... Gallardo te sonará, es aquel presidente de la Diputación que hizo dimitir a varios diputados para meterse él como parlamentario autonómico y conseguir el aforamiento horas antes de que un juez le imputara como presunto responsable de colocar al hermano de Pedro Sánchez. Ese era el candidato. Y un dato más, la única alegría para la izquierda. Unidas por Extremadura, la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos, ha crecido. Pasará de los 4 escaños que tenía hasta ahora a 7 escaños. No podéis imaginaros la satisfacción que es haber recibido tanto apoyo y saber que ahora mismo somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país. Estos son los datos. Vamos a preguntarnos con varios analistas qué significan. Santi Manchado, director del diario.es en Extremadura, hola. Hola, ¿qué tal? Empiezo, Santi, preguntándote por si crees que este adelanto electoral le ha salido bien a María Guardiola, al Partido Popular. Lo que aquí se respira que desde luego ha sido un fracaso de Guardiola y del Partido Popular. Sin lugar a dudas, ha sido una victoria, ha ganado las elecciones, pero solamente ha subido un diputado y se ha quedado a 4 de la mayoría absoluta. Si la pretensión de María Guardiola era desbloquear, como ella decía, la situación política en Extremadura, hablaba de una pinza que había entre PSOE y Vox, eso se ha quedado muy lejos. Vox sigue siendo determinante para que el Partido Popular pueda formar gobierno. Es decir, la lectura titular es la victoria de María Guardiola, pero no logra sacudirse la sombra de Vox. Santi, ¿qué podemos esperar ahora de Vox? Porque todos recordamos aquel momento en el que María Guardiola decía no voy a meter a Vox en el gobierno y al final lo tuvo que meter, primera humillación. Luego Vox se salió del gobierno porque quiso, segunda humillación. Y ahora este adelanto electoral, pues el PP lo que quería era no depender de Vox. Bueno, le ha salido mal y ahora el poder de nuevo está en manos de Vox. ¿Qué va a pasar? Aquí lo que Vox ha dicho en Extremadura es que las exigencias van a ser las mismas que en el resto de comunidades autónomas. Y ponen como ejemplo el reciente pacto en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, son muchas las ganas que Vox tiene a María Guardiola porque primero, en 2023, hace solamente 2 años y medio, los calificó de machistas, homófobos, xenófobos, racistas y después los dejó entrar en su gobierno e incluso estando en el gobierno los enfrentamientos eran continuos. María Guardiola siempre ha intentado marcar distancia con un partido con el que no se sentía cómoda. Así que ahora Vox estamos expectantes de las exigencias que puede plantear Vox y seguro que el precio que va a poner para investir a María Guardiola
el precio va a ser muy alto. María Guardiola dice que su única línea roja es el cumplimiento de la ley, pero siempre ha puesto trabas a las exigencias de Vox en cuanto al recorte en cooperación, en cuanto al reparto de menores migrantes, ha defendido el derecho al aborto y son líneas rojas que hasta ahora, al menos hasta ahora, no estaba dispuesta a pasar. Santi, hemos visto a Santiago Abascal bastante implicado en esta campaña electoral en Extremadura, porque además su candidato no era muy conocido. ¿Ha tenido mucho peso su papel? La lectura en Extremadura de la fuerza del empuje de Vox es que está dentro de un final de ciclo y el inicio de otro, de la fuerza, de la inercia que está teniendo la ultraderecha en toda España y que en Extremadura todavía no se había dejado notar de esta forma. La visita de Santiago Abascal aquí ha dejado notar, me cuesta decirlo, es que ha sido como una estrella de rock. Aquí donde ha venido ha arrasado. Ha arrasado. Había hasta niños pequeños de 10, 12 años peleándose por hacer fotos con él. La ultraderecha también está de moda en Extremadura. No lo normalicemos, parémonos un momento a pensarlo. Saludo a Pablo Simón, politólogo. Hola, Pablo. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Pablo, se dice mucho que Vox crece en lugares donde hay mucha inmigración. Bueno, no siempre esto es cierto, y de hecho el ejemplo perfecto es Extremadura, que tiene la menor tasa de población extranjera de toda España. Creo que es importante recordar que el discurso antiinmigración no se basa en hechos, sino sobre todo en percepciones. Lo que está intentando Vox es estimular la idea de que ahora mismo tenemos una invasión inmigrante, que eso está disolviendo la identidad nacional, que eso supone que haya menos recursos, menos desarrollo y sobre todo más problemas de seguridad. Y da igual que los ciudadanos no lo noten directamente, pero los ciudadanos vivimos insertos en un contexto. Ahora mismo hay un clima general en Occidente antiinmigración. Tenemos una esfera comunicativa y una esfera pública con una visión cada vez más dura sobre los temas de migración y eso es precisamente lo que permite que Vox pueda crecer. Eso además combinado con el hecho de que al fin y al cabo Vox está hablando a un electorado de orientación conservadora que casi siempre está en las zonas rurales y que por lo tanto paradójicamente puede ser más permeable a este discurso. Así que no olvidemos que en última instancia esto va de percepciones, de construir el miedo al otro y no tanto de la realidad material de la gente. Pablo, las encuestas y los datos demográficos que podemos relacionar con este resultado electoral vuelven a indicar que los hombres jóvenes son el músculo de este resultado electoral. Quizá ahí haya más respuesta que en el tema de la inmigración. El engarce de Vox con la gente joven pensamos que puede tener una orientación distinta. Y es que ya empieza a haber algunos estudios que señalan que el antifeminismo se convierte en un vector clave por el que Vox puede llegar a los hombres jóvenes, sobre todo a ellos, tratando de plantear la idea de que ha habido una suerte de feminismo que ha ido demasiado lejos, que ahora mismo ellos se sienten vulnerables, que no le permiten ser quien ellos quieran ser y que por lo tanto tienen que ser más desinhibidos y votar un partido que también habla y dice las verdades del barquero, que es esta idea de que las feministas en el fondo lo que buscan es oprimir a los hombres alentado por el gobierno actual e incluso, si me apuras, la ideología woke. Bueno, básicamente por ese vector, que además tiene también que ver con la socialización de los jóvenes a través de internet, el impacto de las redes sociales, bueno, pues todo eso estaría haciendo que una parte de ellos giren hacia Vox. Y sería después de haber comprado a Vox en términos de reacción machista o antifeminista, cuando ya estaríamos viendo que compran el resto del pack. Es decir, luego también comienzan a inocularse actitudes antiinmigración, autoritarias, etc. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, muchas gracias. Venga, hasta luego, Juanlu, muchas gracias. Santi, vuelvo contigo, hablemos del PSOE. Descalabro absoluto, es el peor resultado histórico del PSOE en Extremadura, con los casos de corrupción a nivel nacional estallando, con un ambiente enrarecido internamente por los casos de abuso sexual y de machismo, y con Miguel Ángel Gallardo, un candidato imputado por uno de los casos que afectan además personalmente a Pedro Sánchez, el de su hermano. Es probablemente el peor candidato en el peor momento posible. Sí, Miguel Ángel Gallardo sorprendió que fuera el candidato del Partido Socialista en Extremadura. Era imposible que ganara, porque esto le ha pasado factura no solamente personal, de lo que él habla mucho, pero también política. Miguel Ángel Gallardo, a pesar de ser el candidato en estas elecciones, no ha sido nunca el candidato preferido por el aparato del PSOE. De hecho, Miguel Ángel Gallardo, en las primarias a las que se presentó Pedro Sánchez, él votó por Susana Díaz
Y tampoco era el candidato favorito del PSOE para estas elecciones, pero al parecer, o el argumento que siempre han dado, la defensa que han hecho de que siguiera como candidato, era que el adelanto electoral había sido tan rápido que no daba tiempo a celebrar unas primarias para buscar otro candidato. Así que la cita electoral del 21 de diciembre en Extremadura ha unido el destino de Miguel Ángel Gallardo y de Pedro Sánchez, que tienen como nexo en común, pues eso, el presunto enchufe, la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. Santi, antes de que terminemos, digamos algo sobre esa pequeña alegría que se lleva a la izquierda, ¿no? Esa candidatura de Unidas por Extremadura que ha roto la tendencia de resultados a la baja de los últimos ciclos electorales. Bueno, ahí hay un pequeño brote verde. Bueno, la alegría que había en el hotel donde Unidas por Extremadura ha celebrado la victoria era inmenso. Es el mejor resultado histórico de Unidas por Extremadura, incluso mejor que el que cosechó por sí solo Podemos en 2015, cuando entró en la Asamblea de Extremadura. Ha logrado hacerse con mucho voto, pues seguramente del desencanto del Partido Socialista, aunque no ha podido capitalizar todo eso, pero ha conseguido 17.000 votos más que en 2023 y ha pasado de 4 a 7 diputados. Irene Miguel, la candidata, también decía en su comparecencia ante la prensa tras conocer los resultados que esperaba que fuera Extremadura, y el ejemplo de Unidas por Extremadura, el faro de guía de la izquierda en España. Santi Manchado, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludo ahora a Lluís Orriols, también profesor de Ciencia Política. Hola, Lluís. Hola, Juanlu. ¿Qué lectura nacional podemos hacer de todo este resultado, Lluís? Estas elecciones autonómicas extremeñas tienen algunas lecturas de ámbito nacional o algunas consecuencias para la política nacional. La primera es que se hace verosímil la alta desmovilización de la izquierda, la alta desmovilización del Partido Socialista. Eso que se intuía en las encuestas a nivel nacional se ha hecho evidente en este primer fotograma del ciclo electoral en España. El segundo elemento es el auge imparable de Vox. Vox solía tener unos resultados peores en las elecciones autonómicas. En esta ocasión estamos viendo un Vox tan fuerte como lo que pronostica a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos un Vox fuerte, no solo en elecciones generales, sino también capaz de penetrar en las autonomías, algo que no había pasado antes ni con Vox, ni con Podemos, ni con Ciudadanos. ¿Crees que estas elecciones suponen un desgaste importante del argumento de que viene la ultraderecha y hay que hacer cualquier cosa para pararla? O bueno, esto hay que leerlo más bien en clave autonómica. El Partido Socialista seguirá teniendo como un activo para movilizar el miedo a la extrema derecha. La extrema derecha y su programa radical moviliza muchos sentimientos de las bases electorales de la izquierda en España, y eso no creo que vaya a cambiar. Lo que pasa es que el Partido Socialista, aparte de agitar a sus votantes con el miedo a Vox, tiene que ser capaz de no desmovilizarlos por otras cuestiones como son los escándalos de corrupción o los escándalos de lo sexual y que afecta al feminismo. Por lo tanto, no es que Vox ya no agite el miedo, que yo creo que sigue siendo un elemento catalizador, sino que existen muchos otros elementos desmovilizadores en el Partido Socialista ahora mismo que sobrecompensan el miedo a Vox. Lluís Orriols, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Y rematamos esta resaca electoral con José Manuel Romero, director adjunto del diario.es. Hola, Romero. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya tenemos claro que mayoría absoluta Guardiola no ha conseguido, pero Romero, ¿qué crees que pesa más? ¿Lo positivo para el PP, porque se desmorona el PSOE, o lo negativo, porque de pronto acaba de darle un chute de vitaminas a Vox? ¿Por dónde crees que va a respirar Feijóo en las próximas semanas? Yo creo que pesa más lo negativo, aunque he de decirte que las dos cuestiones que tú planteas son ciertas. Creo que va a coger la primera opción que tú planteas y va a plantear también que estas elecciones han demostrado que el PSOE nacional y el gobierno de Pedro Sánchez tienen los días contados, que tiene que convocar elecciones anticipadas, porque este resultado en Extremadura viene a reflejar una realidad también nacional, y es que el PSOE no cuenta con votos suficientes ni siquiera para sumar con sus socios de investidura, y por tanto yo creo que esa es la lectura que va a hacer Alberto Núñez Feijóo, porque la otra, la lectura de que depende de Vox para gobernar, yo creo que ya la tienen muy interiorizada, incluso para las futuras elecciones generales. Feijóo sabe que no va a poder gobernar España en solitario porque siempre va a necesitar de los votos de Vox.
Este resultado, Romero, más allá de lo numérico, de lo parlamentario, abre fuego, retroalimenta el clima de inflamación constante contra la izquierda en toda España. Sin duda, sin duda. Ten en cuenta que además da igual lo que ocurra, el contexto en el que se produzcan las elecciones, la subida de Vox es imparable. Ha tenido 2 semanas Vox con noticias muy negativas respecto a lo que ha pasado en Revuelta con el asunto de las ayudas de la Dana, pero da igual, quiero decir, Vox ha duplicado sus votos en Extremadura. La derecha y la ultraderecha nunca sumaron un 60% de los votos en un territorio donde el PSOE ha gobernado prácticamente el 80% del tiempo en la reciente etapa democrática. Por tanto, Vox tiene un chute de euforia y de optimismo respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, tanto en Aragón como en Castilla y León, como en Andalucía y en las generales, claro. Bueno, terminamos. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Porque en el fondo los resultados no cambian nada en Extremadura, nada muy importante, pero sí pueden suponer un antes y un después en la capacidad de Vox para condicionarlo todo. Lo que me resulta más inquietante es el día después de María Guardiola, la presidenta extremeña. Si ella convocó las elecciones porque no soportaba más la dependencia con Vox, si las convocó porque no era capaz de aprobar unos presupuestos con los que gobernar su comunidad autónoma, ahora ya no sé cómo va a continuar esta partida, porque Vox se ha visto muy reforzado en los resultados electorales y aunque es verdad que el PP se queda a menos escaños de la mayoría absoluta de los que estaba en 2023, sigue dependiendo de Vox y además con un Vox mucho más fuerte en el Parlamento extremeño. Por tanto, lo más inquietante del futuro, además del batacazo electoral del PSOE, que tendrá que hacer una lectura muy crítica de lo ocurrido y ya veremos qué pasa con el futuro de su líder, Gallardo, allí, es cómo continúa esta partida María Guardiola. Y además teniendo en cuenta que Abascal la ha cuestionado como líder del PP extremeño y como futura presidenta de la comunidad autónoma. Por tanto, me inquieta saber cómo sigue esta jugada. José Manuel Romero, compañero, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.